La semana pasada compartí un mensaje que iba en continuidad con una serie de mensajes que voy a estar dando, que van a ser 4 temas. Los he hecho en un conjunto de 4 temas. Comencé con el 1 de noviembre hablando del sacerdocio universal de todos los creyentes, una doctrina cristiana, una doctrina que vino a tener su esplendor después de la Reforma Protestante de 1517, ya un poco más de 500 años, 503 años para ser exactos. La semana pasada quise dar una continuidad a ese tema, pero me pareció interesante y con la ayuda del Señor, con la dirección del Señor, poder hablar de el primer apóstol de Jesucristo, Andrés, el valeroso, como lo dice su nombre. Ese primer apóstol nos ha dejado una serie de enseñanzas para poder entender qué significa ser sacerdotes del Señor para este tiempo donde la posmodernidad o la posposmodernidad nos ha ido dictando la cultura de nuestra sociedad actual. Y Andrés, que en ese tema anterior le llamamos Andrés, un sacerdote para su familia y amigos, nos enseñó el liderazgo del segundo, cómo después de conocer a Jesús, él lo primero que le interesó fue llevar a su hermano Pedro para que también conociera a Jesús. Y hoy vamos a hablar de un segundo tema relacionado con este gran apóstol, el apóstol Andrés, y el tema que le he colocado a esta segunda reflexión, yendo en esa línea, es Andrés y sus locas ideas. Espero que no vaya a ser un tema demasiado preocupante para usted. Ya verá en qué consiste este tema. Andrés y sus locas ideas. Y vamos a aprender, a la luz de una narración bíblica, un aspecto importante de los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo. ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Cómo debería ser la actitud, la manera de actuar, la cultura de la iglesia para este tiempo? Y de seguro que en la historia de Andrés y sus locas ideas tendremos un aprendizaje muy significativo para nosotros en este tiempo. Le voy a pedir entonces que me acompañe a una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13. Vamos a leer una historia que por lo general le hemos llamado la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y así es la historia. Es una historia maravillosa del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero a la vez yo quisiera que, como es una historia donde tenemos muchas lecciones, que nos enfocáramos en esa enseñanza que nos dejará Andrés y su ministerio. ¿Cómo reaccionó él en esas circunstancias? Si usted lo tiene, le voy a pedir entonces que leamos juntos la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1, dice la Biblia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, aleluya, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa historia! Cualquier persona que, digamos, no sea una persona de fe, de seguro que encontrará que esta historia parece más un mito que una historia verdadera. Pero yo quiero decirle que no es un mito, sino que es una historia real que nosotros conocemos en la tradición cristiana como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¡Aleluya! En el mensaje anterior, como le mencioné hace un momento, observamos una característica del sacerdocio universal, según el ejemplo del apóstol Andrés. Él se preocupó por conocer a Jesús y porque su familia y amigos también lo conocieran. En Andrés tenemos el paradigma del liderazgo del segundo, aquel que no quiere ser la estrella, sino que le deja ese honor y ese privilegio a Jesucristo. Que sea Jesucristo quien crezca y yo mengüe. Que sea Jesucristo la estrella de este mundo que brilla y nosotros traemos a las personas para que se encuentren con esa luz verdadera. En este mensaje observaremos, mis queridos hermanos y hermanas, que Andrés, miraremos a Andrés en un tiempo donde él ha desarrollado un poco más la madurez. Ya han pasado algunos meses de la mano de Jesús. Ya él ha estado acompañando a Jesús durante varios trayectos donde han habido milagros, enseñanzas, etcétera. Y bueno, muchos problemas también. Porque si usted lee el capítulo 5, encontrará que Jesús había tenido una discusión muy acalorada unos días atrás en la otra ciudad llamada Betsaida también. Aunque ahora miraremos a Andrés con un poco de más madurez, lo miraremos teniendo algunas acciones que él ya había aprendido, eran parte de su aprendizaje. Él ya había entendido que la forma de resolver algunos problemas era que trajeran las personas o las dificultades a Jesús. Jesús sabría qué hacer. Jesús sabría dar una solución. Jesús tendría la palabra correcta para aquellas personas. Jesús podría hacer la diferencia. Lo que Andrés no podía hacer, él sabía que Jesús sí lo podía hacer. Así que él ya había aprendido muy bien esa lección. Y yo espero que usted también, como sacerdote del Señor, sacerdotisa del Señor, usted comprenda que nuestro papel no es simplemente tomar todos los problemas de las personas y echárnoslos nosotros encima como que nosotros fuéramos el Mesías. Solo hay uno, Jesucristo, el Señor y Salvador, el Mesías, y a Él es a quien nosotros debemos conducir a las personas como sacerdotes del Señor. Pero ahora, mis hermanos, observaremos un elemento más que deberíamos poner en práctica los sacerdotes del Señor: las ideas locas de Andrés. Andrés nos debe dar a nosotros ese mensaje. Y miren, es que en la vida cristiana parece que en algunos momentos nosotros como que, disculpe la expresión, como que peláramos cables. No sé si se entiende esa expresión. Como que nos faltara un tornillito en la cabeza. Como que estamos perdiendo la razón. San Pablo dice, algunos le llaman a eso locura. Y algunos piensan que es locura la predicación del Evangelio. Algunas veces las personas piensan que lo que nosotros hacemos, creemos y la manera en que nos comportamos es locura. Podría causar mucha gracia traer a un montón de sociólogos especialistas en el comportamiento humano en grupo y traerlos a uno de nuestros cultos pentecostales donde hay presencia del Señor, y cuando las personas no logran soportar esa gloria del Señor, sencillamente tenemos un comportamiento pareciera un tanto disparatado. Pero usted sabe, cuando la presencia del Señor está, dígame, ¿quién puede estar de pie?
por amor a Dios. No sé cómo es que algunas veces podemos estar en un culto y sentimos la presencia del Señor y sabemos que Dios está presente, pero nuestros cuerpos no reaccionan. Bueno, ya no voy a seguir hablando de eso. Solo quería mencionarle que a veces se nos ocurren ideas locas a nosotros. Y Andrés nos va a dar esa enseñanza. Y espero que usted la capte y se emocione. Porque nos vienen 10 años de trabajo, la siguiente década prácticamente es el cambio hacia una nueva época donde nosotros debemos atrevernos a ser los sacerdotes del Señor, que se nos ocurren ideas locas para que la misión avance. Aleluya. Pero como estas ideas locas en las manos de Jesús dejan de ser locas y se convierten en ideas poderosas. Aleluya. Aprendamos entonces, mis queridos hermanos, una lección que quiero dejar en sus corazones. Tus locas ideas en las manos de Jesús son poderosas. La podemos repetir juntos. Tus locas ideas en las manos de Jesús son poderosas. Que no se le olvide, mi querido hermano y hermana, esa importante lección. Porque de seguro que el Señor le estará desafiando en los siguientes días, o le ha estado desafiando, o quizá usted sea testigo de que algunas veces el Señor le puso a hacer cosas que usted no estaba preparado y se le ocurrió una idea loca. Pero el Señor la prosperó cuando usted se la puso en sus manos. Muy bien, analicemos entonces la historia. Regresemos a la Biblia, por favor. Aleluya, porque solamente con leer esta historia tenemos mucho de qué hablar y hay muchas lecciones que aprender allí. Yo espero que usted disfrute y, como dijo Jesús unos versículos antes, que usted escudriñe la palabra. Que usted escarbe y usted vea con fascinación cada historia que allí se describe. Miremos este contexto. Miren, en los versículos anteriores a este capítulo 6, usted notará que Jesús ha dicho uno de sus discursos. En el Evangelio de Juan está organizado de tal manera que resalten los discursos. Un milagro, un discurso y una expresión de Jesús diciendo yo soy. Jesús ha dado un discurso previamente, un discurso que fue un tanto acalorado con las personas del sistema de esa época. Usted lo notará, puede leer a lo mejor todo el capítulo después de la curación de aquel pobre hombre que no podía ser curado en la fuente, ahí en Betsaida. Pues Jesús comienza después de ese milagro toda una explicación teológica muy acalorada. Vemos ahora en el relato del capítulo 6 que Jesús se apartó del gentío, de esa multitud que estaba emocionada de escuchar el mensaje y de mirar los poderosos milagros que Jesús hacía, porque Jesús acompañaba su mensaje con acciones. No solamente era un discurso vacío, sino que iba acompañado del testimonio poderoso de un milagro. Y por esa razón, nosotros en la iglesia no deberíamos dejar de creer en los milagros. Porque los milagros son esa garantía, esa afirmación de que tenemos una palabra poderosa. Y máxime en este tiempo, mis queridos hermanos, donde las personas han sido embelesadas por la pseudociencia y pareciera que viven más en la magia que en la realidad. Nosotros podemos ser portadores de un mensaje acompañado de acciones poderosas como lo hacía Jesús. Pero había momentos donde Jesús tenía que apartarse, porque usted sabe, los discípulos de Jesús, como usted y como yo, personas de carne y hueso que nos cansamos, nos debilitamos. Tenemos hambre, tenemos cansancio, tenemos sueño. Necesitamos recobrar las energías para poder seguirle el ritmo a Jesús. Y entonces Jesús se apartó y se fue a una región. Estaban en una Betsaida que se conoce Betsaida de Galilea, que está en la región de Galilea, digamos al oeste del gran mar de Galilea. Jesús tomó una embarcación y se fue al otro lado del mar.
Dice el texto, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Allí había una región que también se llamaba Betsaida, pero era la región de Betsaida Julias, que nos aparece en Lucas capítulo 9, versículo 10. Es la misma narración, pero ahora el escritor agrega que a donde se fueron era a la otra Betsaida, aproximadamente a unos 7 kilómetros en lancha o en barco. Entonces, imagínese usted cuánto puede ser el tiempo que se lleva a navegar unos 7 kilómetros, dependiendo de la velocidad, pues podría ser 1 hora, 2 horas o un poco más. Muy bien. Se fueron entonces a esa aldea de Betsaida Julias. La gente estaba muy interesada. La gente quería seguir viendo el milagro. Quería seguir observando y escuchando. Así que las personas, mis hermanos, que habían estado con él al otro lado del mar, emprendieron el viaje para ir a encontrarse con Jesús. Sabían a dónde Jesús iba. Así que comenzaron a irse por la ribera del mar, del lago, caminando. Y si usted mira en su mapa, ahí en su Biblia, lamentablemente no tengo un mapa ahorita para ilustrarle, pero usted notará que en la parte norte de toda esa gran región está el mar de Galilea y viene conectado con el río Jordán, que se conecta a otro lago. Lo segundo que vemos en esta narración es que Jesús tomó un tiempo para apartarse junto con sus discípulos de ese gentío. Había una gran multitud de personas que estaban mirando los milagros de Jesucristo. Entonces Jesús tomó un descanso con sus discípulos. Habían estado trabajando con toda esa multitud, habían estado atendiendo a esa multitud, enseñando la palabra y poder acompañaba la actividad de Jesús. Y los discípulos de Jesús, de carne y hueso, como usted y como yo, necesitaban recobrar las energías. Así que Jesús los lleva a otro lugar para que descansaran por un momento. A donde se dirigieron fue a la región de Betsaida Julias, como nos lo dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Existían 2 ciudades o 2 aldeas conocidas como Betsaida. Una estaba en Galilea, al lado oeste del mar, y la otra era en la parte noreste del mar, conocida como Betsaida Julias, lo que nos dice Lucas capítulo 9, versículo 10. La distancia entre las 2 ciudades o las 2 aldeas estaba aproximadamente a unos 7 kilómetros en lancha, en barco. Las personas, cuando observaron que Jesús subió en la barca e iba en esa dirección, sabían hacia dónde se dirigía. Así que se fueron por toda la ribera del mar para llegar hasta donde Jesús posiblemente estaría. Tuvieron que atravesar, si usted mira en su mapa en la Biblia, notará que está el mar de Galilea y en la parte de arriba viene el río Jordán, que también sale en la parte de abajo y lo conecta con el mar salado o mar muerto. Así que las personas al llegar a la parte norte tenían que atravesar el río Jordán, pero todo mundo sabía dónde estaban los vados del Jordán, una especie de un puente natural. Había que atravesar en el río, pero era un espacio sólido para poder pasar caminando. Esa distancia era aproximadamente a pie unos 15 kilómetros. Le estoy dando estos datos porque son muy importantes para lo que viene a continuación. Jesús se había adelantado, no sé cuántas horas habían ido en lancha, en barco, y las personas habían caminado 15 kilómetros aproximadamente, atravesando incluso un río. Muy bien, tenemos esos datos allí. Al otro lado, dice el texto, ahora nos va a dar algunos detalles. En el versículo 3, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Note usted eso, por favor. Jesús estaba ahora en un monte elevado. Como él tenía la costumbre encontrar esos escenarios bonitos para poder transmitir el mensaje y en una especie de cátedra natural donde él podría hablarles a esas grandes multitudes, que el texto nos dice que eran aproximadamente unas 5,000 personas
varones que estaban allí. Recuerde que también era la fiesta de la Pascua. En un momento le doy algunos detalles a continuación. En ese lugar Jesús estaba con sus discípulos. Habían llegado quizá unos minutos antes cuando él observó a esa gran multitud. La gran multitud que venía, como lo dice el texto, posiblemente estaba buscando Jerusalén. Pero ahora había algo excepcional. Dios no estaba en Jerusalén. En el templo donde iba a ser la celebración de la Pascua, donde iba a haber toda una fiesta anual, donde todos eran convocados. Dios estaba allí en Betsaida, Julias. Y la gran multitud tenía que tomar esa ruta, posiblemente alguna actividad estratégica de Jesús, como lo podemos pensar así de manera normal, decir Jesús tenía un plan. ¿Por qué subió a Betsaida, Julias? Era el paso natural de las personas que no querían caminar por la región de Samaria, sino que querían irse por otro lado para no pasar por esa ciudad de sus enemigos samaritanos. Así que Jesús está en ese lugar cuando se aproxima esa gran multitud al encuentro de Dios en esa campiña, en ese paraje lindo donde Jesús los estaba esperando. Bendito sea el nombre del Señor. La gente venía a celebrar una fiesta y esa fiesta de la Pascua les recordaba a ellos la liberación y la provisión de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es en este contexto, mis queridos hermanos, donde Jesús le hace una pregunta problemática, una pregunta de las que Jesús le hará a usted en algún momento de su historia. No digo si usted es pastor o es líder, le estoy diciendo que si usted es cristiano, de seguro que en algún momento Jesús le hará una pregunta y le dirá, como le dijo a Felipe, mira, hijo, hija, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta se la hizo a Felipe, como usted nota en el texto. ¿Por qué razón? La Biblia nos cuenta que Felipe era de esa región de Betsaida, Julias. Eso nos lo dice en el versículo 44 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Felipe era de esa aldea. Felipe tenía conocimiento dónde estaba la panadería, a lo mejor de don José, el panadero que hacía buen pan y de seguro tenía pan allí para poder comprarle. La pregunta iba dirigida a Felipe. Felipe, ya que tenés un conocimiento de esta zona, ¿cómo hacemos para conseguir pan para que las personas coman? Jesús estaba haciendo una pregunta directa. ¿Dónde conseguimos comida? No estaba haciendo otra pregunta. Jesús preguntó algo directo. Él quizá tendría ese conocimiento. La respuesta de Felipe fue una respuesta negativa, como algunas veces el maestro se encontrará con sus sacerdotes, con sus hijos, con sus hijas, que le responden negativamente. Felipe le dijo, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Como usted notará, esa no era la pregunta de Jesús, pero esa fue la respuesta de Felipe. Y algunas veces nuestras respuestas serán muy negativas, pero el Señor espera que nosotros tengamos algunas ideas alocadas para poder responderle a Él. Pero a Andrés se le ocurrió una idea que le hemos llamado, y que si usted la evalúa, podríamos categorizarla como una idea loca, una idea alocada, que a veces se nos ocurren, una idea que no tenía sentido. Andrés tenía la costumbre, como ya lo hemos aprendido, de llevar a la gente a Jesús. Así lo hizo con su hermano Pedro en la lección pasada, y ahora lo estaba haciendo con un muchacho que encontró allí entre la multitud. Un muchacho, posiblemente un adolescente, unos 11 años, 12 años, un muchacho de esa misma población, de las mismas costumbres, un muchacho de allí. Algunas veces nosotros tenemos un mal concepto de los muchachos y de los niños.
Y podríamos decir en la iglesia, pero ¿qué podemos hacer con los jóvenes si ellos no tienen nada que aportar? ¿Qué es lo que traen esos muchachos a la casa del Señor? 2 panes, 5 panes, 2 peces. ¿Qué es eso? ¿Qué son las ofrendas de los muchachos? ¿Qué es lo que los muchachos podrían dar? ¿Qué es lo que los niños pueden dar? Y entonces nos podríamos nosotros estar equivocando. Recuerde que cuando nuestras ideas, por muy locas que parezcan, las ponemos en las manos de Jesús, son poderosas. Y a Andrés entonces le pareció que esa podría ser una solución. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Note usted la expresión, pececillos. Yo no sé si a usted le gusta comer pescado, pero a lo mejor cuando usted se ha comido su buen pescado, es un pescado de 1 libra, por poner un ejemplo. No sé si usted se aguante a comer un pescado de 2 libras, son grandes. A lo mejor entre 2 personas usted sí podría comérselo. Pero la Biblia dice que eran pececillos. Ya usted se puede imaginar el tamaño de esos pececillos, que iban en una especie de escabeche, una especie de conserva en vinagre, porque no habían refrigeradoras en esa época, así que el pescado no podía almacenarse, tenía que envasarse, es decir, ponerse en un curtido para que aguantara un poco el tiempo y no se contaminara. Y a la vez aquellos panes de cebada, que eran de la harina que generalmente comían los animales, no las personas, aparte era la harina de trigo, pero la harina de cebada o la comía la gente más pobre o era comida para animales. Entonces note usted esos eventos, por favor, esos elementos, panes de cebada y pececillos, que era la lonchera, era el almuercito de un muchacho. Note usted la grandeza de esa idea loca. Aleluya. Andrés, al presentarse delante de todos, con su idea loca, como decimos en Guatemala, un poco chiviado, un poco avergonzado, quizá hasta sonrojado, porque lo único que se le ocurrió fue traer a Jesús, a un muchacho que traía en su lonchera, en su canastillo para el almuerzo que le había dado a lo mejor su mamá, traía 5 panes de cebada y 2 pececillos, no de los que usted come, sino pececillos, para darle un poco de sabor a ese pan desabrido. Y entonces el mismo Andrés dice, después de que le presenta a Jesús a ese almuerzo y esa solución, pero ¿qué es esto para tantos? A lo mejor hasta con el rostro agachado, avergonzado de su idea, como a veces nos puede pasar, pero no se preocupe, cuando ponemos nuestras ideas en las manos del Señor, se convierten en ideas poderosas, aleluya, y eso estamos aprendiendo ahora. ¿Qué es esto para tantos?, dijo Andrés. No se vayan a reír, amigos, discípulos, no se burlen de mí, pero esta es una idea que se me ocurrió ante la pregunta de Jesús. ¿Cómo hacemos para que coman un poco de pan todos estos? Hoy estamos aprendiendo entonces, mis hermanos, que sus ideas locas en las manos de Jesús son poderosas. No lo olvide, por favor. Para que nuestras locas ideas en pro de la misión como sacerdotes de Dios o en pro de satisfacer los deseos de Dios, para que nuestras ideas funcionen, consideremos practicar unas lecciones breves que quiero mencionarle que encontramos en esta historia bonita. Primera lección, hermano y hermana, escuche las preguntas de Jesús. Escúchelas. Versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una idea descabellada, de verdad que no tendría sentido, es que a lo mejor usted hubiera estado escuchando esa pregunta y usted saliera con una respuesta. Jesús, aquí no hay pan, pero hay un montón de ramas con las que podemos hacer un ranchito bonito.
Jesús no está preguntando eso. Jesús está preguntando dónde conseguimos pan para que coman toda esta multitud. Esa es la pregunta de Jesús. Mi respuesta no debe estar de acuerdo a lo que yo siento en mi corazón. Yo debo estar escuchando la pregunta de Jesús, porque esa es la clave, aprender a escuchar a Jesús. Jesús mira con verdaderos ojos, Él tiene una visión completamente distinta a la nuestra. Quizás usted con tanto problema en nuestro país se le ocurrirán algunas ideas, locas ideas, pero posiblemente no sea la pregunta de Jesús. Antes de que usted actúe, lo dije al principio, antes de que nosotros llevemos ayuda al necesitado, primero oramos al Señor. Primero le preguntamos al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y entonces el Señor nos dirá, ¿cómo hacemos para conseguir pan? Lo que yo quiero es que le den pan a estas personas. No estoy hablando de que les den una vivienda, no estoy hablando de que les consigamos dinero, no estoy hablando de que les demos ropa. ¿Cómo hacemos para que tengan pan? Estoy hablando de este caso particular. Algunas veces el Señor nos hará otras preguntas. ¿Cómo hacemos para que estos niños estudien? ¿Cómo hacemos para que estas mujeres viudas salgan adelante y pongan su empresa? ¿Cómo hacemos para que las escuelas mejoren? ¿Cómo hacemos para que tengamos salud en nuestra aldea? El Señor nos hará preguntas distintas a cada uno y nosotros tenemos que escuchar. El Señor desea incluirle a usted en la misión. Por tal razón siempre le presentará situaciones problemáticas que usted debe dar respuesta. Jesús sabía lo que iba a hacer, por supuesto. Lo dice el versículo 6. Esta invitación, esta pregunta pasa con frecuencia en los sacerdotes del Señor. Él nos invita a solucionar problemas. De seguro que usted en su vida cristiana ha visto muchos problemas. Desde su casa al templo, en su iglesia local o a la comunidad donde usted vive, en su trabajo quizá. Quizá usted ha visto problemas con la basura. Quizá usted ha visto problemas con la delincuencia. Quizá usted ha visto una serie de problemas, madres solteras, muchachos que no tienen empleo. Usted posiblemente ha visto una serie de problemas y de cargas. Y el Señor le hará una pregunta a usted que hay que saber escuchar. Felipe no escuchó bien. Felipe no entendió la pregunta, el sentir del corazón del maestro. Y ahora pasemos a la segunda lección. Piense una respuesta. Segunda lección. Piense una respuesta. Felipe no escuchó bien la pregunta, por eso su respuesta no fue una respuesta correcta. La respuesta de Felipe, basada en el versículo 7, decía, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. La pregunta de Jesús decía, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe se enfocó en lo que no tenían. No tenían el dinero para comprar ese pan. Según el cálculo de Felipe, al ver esa multitud, dijo, yo conozco la panadería y sé cuánto valen los panes. Y yo te aseguro, Jesús, que aunque tuviéramos 200 denarios, un denario, usted recordará, es el salario de un día de una persona en esa época, digamos unos 80 quetzales. Un denario. 200 denarios, digamos, eran unos 16,000 quetzales. Si tuviéramos 16,000 quetzales, Jesús, no solucionaríamos este problema. Felipe no escuchó bien la pregunta. Por esa razón no dio una respuesta al Señor. Y prefirió no hacer nada porque se enfocó en lo que no tenía. Se enfocó en otro problema. Y Jesús lo que estaba preguntando era muy directo. ¿Cómo hacemos para que coman pan estas personas? La respuesta de Andrés, usted nota que es totalmente distinta. Andrés en el versículo 9 dice, aquí está un muchacho. Como era su costumbre, te traigo, Jesús,
te voy a presentar a este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Esta fue una respuesta no basada en lo que no hay, sino que fue una respuesta loca de lo que estamos hablando. Fue una idea loca, pero era una idea, era una propuesta realista y creativa. Partía de lo que sí hay y era una respuesta con esperanza. Quizá el Señor le está hablando a maestros que tienen un título pegado a la pared y se han dado cuenta de la escasez educativa que hay en su barrio y continuamente hay un dedo que puya en la conciencia y les dice, ¿qué podés hacer por estos? Y entonces siempre andamos evadiendo la pregunta, sí, Señor, voy a seguir orando porque el gobierno tiene que hacer algo. Y el Señor lo que dice es, ¿qué tenés? ¿Qué es lo que podés hacer para que haya pan y que coman estos? Mis queridos hermanos, cuando el Señor nos hace una pregunta, lo que Él espera es que nosotros comencemos a observar qué hay, qué tenemos. Y aunque sea algo insignificante como este Andrés, se le ocurrió su idea loca. Y mira, Jesús, yo no tengo comida, pero aquí encontré a uno que sí tiene. Andrés ni siquiera ofreció su lonchera porque ni él tenía. Y a veces usted puede encontrarse con que ni usted tiene, pero usted conoce a personas que sí tienen. Y entonces allí está esa respuesta, realista y creativa. Interesante. Primera lección entonces, escuche la pregunta de Jesús. Segunda lección, piense una respuesta en base a la pregunta. Piense en una respuesta. Mire lo que hay a su alrededor. Mire las oportunidades que existen. Y entonces presente su idea. Entregue su idea al Señor. Tercera lección. Entregue su idea al Señor. Aleluya. Andrés, mis hermanos, aceptó la limitación de su loca idea diciendo, ¿qué es esto para tantos? Esto no alcanza, Señor, pero es lo que hay. Esto no satisfacería ni siquiera el hambre de este muchacho que ha caminado por más de 15 kilómetros. Se atravesó un río junto con toda esta caravana de personas. No le alcanzaría ni para él. Esto es lo que hay, Señor. Es muy poco. Es cierto, es muy poco lo que tengo para ofrecer, Señor. Los pescados y los panes ni siquiera eran de Andrés, pero era lo que había allí. Esa comida era la ración de un niño, de un muchacho. Ni siquiera era una comida de adulto. Pero usted debe entender que lo poco es mucho en las manos de Dios. Lo poco que usted imagina es mucho si se pone en las manos del Señor. Andrés reconocía la limitación de su loca idea. Entendía que la necesidad era grande, una gran multitud, 5,000 hombres. Y ahí estaban los miles y miles de niños también corriendo, porque era una fiesta familiar, la Pascua, a donde iban todos. Y ahí estaban las mujeres, criando, cargando a sus bebés. Ahí estaban, multitudes, 5, multiplíquelo usted por 3, por 4. Era una gran multitud. Y a Andrés se le ocurrió una idea loca. Señor, aquí hay 5 panes, 2 pescaditos, mojarritas chiquitas que no son ni siquiera media libra hacen estos pescaditos. No alcanzaría, pero es una idea que te presento, Señor. Todo queda en tus manos. Así que la presentó a Jesús. Quizá pensó Andrés, ¿y qué tal si lo partimos estos panes y hacemos pedacitos chiquitos? Y como dijiste ¿cómo hacemos para que coman pan estos? No dijiste que comieran mucho, pero si partimos un pedacito, quizá podamos llegar a muchos.
Cuando tus ideas no encajen en la lógica racional, en la lógica de este mundo, tráelas a Jesús. Y verás que tus ideas desencajan aún más todavía de la lógica racional. Cuando tus ideas parece que no son racionales, según la lógica de este mundo, trae tus ideas a Jesús y descubrirás que se vuelven aún más irracionales. En la lógica de este mundo, no estoy hablando de la sabiduría divina. La sabiduría divina, por supuesto que deja en vergüenza a la sabiduría humana. Aleluya. Jamás se comparará la sabiduría humana con la sabiduría divina, aunque parezca ilógica para la sabiduría humana. Y termino con la cuarta lección, mis hermanos. Una vez usted le entregó su idea al Señor, deje a Jesús hacer el milagro. Y ahí viene una parte importante. Hay que confiar y hay que tener fe. Una vez usted entrega su idea a Jesús, deje que Jesús haga el milagro. Deje a Jesús hacer el milagro. Aleluya. Andrés, un sacerdote como usted, como yo, con locas ideas, entendía que su trabajo como líder segundo consistía en dejar que Jesús resolviera con su poder y con su sabiduría infinita cualquier situación imposible para la lógica humana y para la fuerza humana. Felipe dijo, no alcanza, Señor. 200 denarios no serían suficientes. Pero Andrés dice, Señor, quizá esto no alcance, pero si lo pongo en tus manos, yo sé que puede ser poderoso. Es una idea loca, pero yo sé que si la pongo en tus manos, tendrá un poder transformador. Alabado sea el nombre del Señor. Así que trajo aquel canastillo y se retiró lentamente, como decimos. Puso allí su idea y se retiró lentamente. Ahora es asunto de Jesús. Él dijo, ¿cómo hacemos para que coman pan? Y yo ya le traje una idea. Ahora el resto es del Señor. La loca idea ahora estaba en las manos del Señor. Lo que hizo Jesús con esa loca idea, mis queridos hermanos, es sorprendente. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñenme por favor al versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, los tomó, aleluya, y habiendo dado gracias, tal vez usted no comprenda la cultura judía porque estamos hablando de 2000 años de distancia histórica y estamos hablando de un contexto totalmente a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos ahora. Pero él tomó la figura paternal ante esa multitud, como cuando los padres se sentaban en la mesa de la Pascua a celebrar la Pascua y él bendecía por el alimento que estaba allí. Bendito sea, Señor, que nos das la semilla y el fruto para que se haga este alimento. Como un padre, como un líder espiritual, Jesús ahora tomó esos panes, tomó esos pececillos y la Biblia dice que dio gracias al Padre. Habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Qué pasó allí? O sea, yo no se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Le llamamos a eso milagro. Y quiero decirle que suceden y que existen el día de hoy. De seguro que si hiciéramos un programa para escuchar testimonios de cómo el Señor multiplicó algo pequeño y se convirtió como una semilla de mostaza y se convirtió en un árbol frondoso, no nos alcanzaría
un día domingo entero para escuchar testimonio tras testimonio de lo que ha sucedido en este tiempo. Usted es testigo a lo mejor. En su iglesia local usted es testigo cómo estamos parados en la fe. Que con semillitas pequeñas, que con quetzalitos devaluados, el Señor nos ha permitido hacer casa, adquirir propiedad, adquirir instrumentos, equipo para dar gloria al Señor y para desarrollar un ministerio. Hay personas que no comprenden de ese poder milagroso que tiene el Señor y que lo da a su iglesia. Aleluya. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, aleluya, cuanto querían. Bendito sea el nombre del Señor. Felipe dijo, Señor, no hagas esas preguntas, hombre. Aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanzaría para que comieran un poco. No alcanza, Señor. Andrés, con una idea loca, le presenta este canastillo con 5 panes, con 2 pescados chiquitos, y a lo mejor también con un poco de duda, pero ¿qué es esto para tantos? Aunque partiéramos pedacitos, y esa es nuestra mentalidad humana cuando a veces le queremos servir al Señor. Te voy a servir, Señor, y aunque sea un pedacito que le dé, aunque sea una ayudita que le dé a estos niños. Y a veces pensamos siempre en un espacio y en un concepto de miseria, porque es lo que vemos. Lo que vemos es un canastito con cinco panes y con 2 pececillos. Eso es lo que vemos. Y pensamos que con eso tenemos que hacer la misión. Pero en este mensaje le estoy diciendo, sus ideas locas, por muy locas que sean, pero si las pone en las manos del Señor, serán poderosas ideas. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted mirará cómo las personas llegan a tener bendición del Señor cuanto quieren, con esa semilla, con esa idea loca que se nos haya ocurrido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 4 lecciones nos deja Andrés en este accionar. Andrés y sus ideas locas nos permiten 4 lecciones. Se las repito. Número 1. Aprenda, por favor, a escuchar la pregunta de Jesús. No se meta a hacer cosas que Jesús no le está preguntando. No se ponga a trabajar en cosas que Jesús no le ha dicho. Por eso no somos una ONG, la iglesia cristiana. No somos un club de beneficencia. No somos una sociedad, una fundación de ayuda al necesitado. No hacemos así. Hay mucha necesidad en nuestro país, pero actuamos según Jesús nos va diciendo que actuemos. Y quiero decirle, la iglesia hace muchísimo en nuestro país. Hace muchísimo. Y no quiero alardear diciendo que es la que más hace en nuestro país, Guatemala, y en el mundo entero. Pero es la verdad. Hace muchísimo porque sabemos escuchar las preguntas de Jesús. Y una vez usted escucha, usted debe dar una respuesta. Piense una respuesta. Porque Jesús, si le está preguntando a usted, es porque sabe que usted tiene la forma de ofrecerle una idea al Señor, por muy loca que sea esa idea. En tercer lugar, Andrés nos enseña que usted debe entregarle su idea al Señor. Y cuando usted se la entrega, usted deje que Jesús haga el milagro. Traiga su idea a Jesús, por muy loca que parezca, y deje entonces que Jesús haga el milagro. Estamos en un cambio de época, donde estamos hablando ahora, mis queridos hermanos, del sacerdocio. Porque la misión no es tarea del pastor, de algunos cuantos líderes. La misión es tarea de la iglesia, es suya, es mía. Es de todo el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo el Señor nos está diciendo, ¿cómo hacemos para darle de comer a toda esta gente?
Las peores, y como decimos, las más peores, está mal dicho, las peores locas ideas en las manos de Dios son poderosas para la transformación de una situación crítica. Aleluya. Con esta idea se cambió el hambre en satisfacción. ¿Lo nota usted? La Biblia dice allí, llegando al final de esa narración, que, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, utiliza esa palabra un tanto diluida, suavizada. Saciarse viene de un término griego, hortasestai. Hortasestai, una palabra griega que significa saciarse, pero yo no sé si usted ha dicho esta expresión, hoy sí me harté. Espero que no, bueno, la hemos dicho, es parte de nuestro coloquio. No es mala palabra, es parte de nuestra forma de decir. Cuando usted, en vez de comerse 2 tortillas como está acostumbrado, o 3, usted dice, hoy me comí 8 tortillas. Es que me repetí plato, yo estoy acostumbrado a comerme solo un platillo, pero hoy tenía tanta hambre que quedé satisfecho. Hortasestai, me harté. Aleluya. No fue una comida habitual, como cuando a veces está usted celebrando su cumpleaños y compra un pastel para 30 personas y se da cuenta que en la celebración hay 40 personas invitadas y usted dice, este pastel no va a alcanzar. Traigan a la tía Lupita porque ella sabe partir bien el pastel, tanteadito. No sé si usted le ha tocado que comer tanteadito. Apenitas para que alcance para todos. O como en algunos contextos, ¿cuántos panes son de los que están aquí? ¿Cuántos podemos comer? Y agarren uno cada uno, tanteadito. Aquí no fue tanteadito. Así es Dios, con nuestras ideas locas. Él no hace tanteadito. Hasta que estuvieron satisfechos. 15 kilómetros de caminatas, hombres, mujeres, niños, hambrientos. Quedaron satisfechos, aleluya. En nuestra iglesia, mis queridos hermanos, en la iglesia de Cristo, debemos irnos acostumbrando a una cultura de ideas locas, aleluya. Sacerdotes del Señor que se atreven a darle respuestas alocadas a el Señor que nos conduce en la misión. Y el Señor nos dice, hijos, ¿cómo hacemos para revolucionar Guatemala? ¿Cómo hacemos para que la maldad retroceda y las tinieblas dejen de estar avanzando? ¿Cómo hacemos para cerrar la entrada a los movimientos pro aborto a nuestro país? ¿Cómo hacemos? Hijos, ¿qué podemos hacer? Y ahí está el montón de universitarios, el montón de profesionales en la iglesia rascándose la cabeza y dice, no sé, Señor, no sé qué puedo hacer. Te lo estoy preguntando porque sé que tenés ideas locas. Hay en tu corazón, hay en tu mente muchas ideas que podés ofrecer para el engrandecimiento de mi reino, dice el Señor. Debemos acostumbrarnos a una cultura de ideas locas. Termino diciéndoles, mis hermanos, que aquella comida que tuvieron las personas alcanzó incluso para esos discípulos que no tenían nada. En su canastilla posiblemente iba vacía, pero ahora la Biblia dice que hasta alcanzó para que ellos comieran. Alcanzó para que ellos también recibieran alimento. Todo lo que nosotros hacemos por causa del Señor puede parecer poco, pero Jesús puede hacer mucho con lo poco. Jesús solo necesita una idea, aunque sea una loca idea. Con eso usted mirará donde hay un recurso, Jesús lo multiplicará y hasta usted será bendecido. Deseo con todo mi corazón que el Señor le bendiga con esta palabra como lo ha hecho conmigo. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para usted. Este fue un espacio de enseñanza bíblica